le damos a usted, profesor José Miguel de Toro, la bienvenida y agradecerle también por su tiempo, por regalarnos 45 minutos para conversar sobre historia, ¿no? Especialmente sobre una de sus grandes especialidades, que es la Edad Media, que son muchos siglos. Entonces, les cuento también, chiquillos, que lo hemos invitado al profesor José Miguel, porque fue profesor mío en la universidad y fue una de las asignaturas que más me gustó, que fue la Edad Media, del cual también aprendí mucho. Eh, entonces, profesor, ¿está por ahí o no? Desapareció, se fue, ahí está. Ahí está, ¿no? Sí, voy a seguir con el computador mejor. Ya, lo eso. Muy bien, profesor. Si se puede presentar, eh, quién es usted, dónde trabaja, cuál es su especialidad, porque también podemos decir que la Edad Media son muchos siglos, entonces Sí, cuéntenos. bueno, en primer lugar agradezco la invitación. Para mí es un agrado estar aquí con ustedes compartiendo un momento de conversación sobre historia, y en particular sobre historia medieval, porque no muy frecuente que hoy día la gente se interese por el pasado y sobre todo por el pasado más remoto. Entonces, en ese sentido, excelente iniciativa, los felicito y agradezco a Ignacio por la invitación. En segundo lugar, me presento. Yo soy historiador, originario de Santiago, pero hace muchos años ya que vivo en Concepción, y me he especializado en historia medieval, ¿ya? Que es ese periodo histórico relativo a la historia de Europa, que tradicionalmente se ubica entre el año 500 y el 1500. Eh, Son muchos siglos, como decía Ignacio. Pasaron muchas cosas y sabemos que la historia en general, en cualquier época, es muy compleja. Hay factores políticos, económicos, culturales, religiosos, etcétera. De manera que la historia medieval es un universo, ni siquiera un mundo, es un universo de situaciones, de personajes, de ideas, y por lo tanto hay mucho que decir, hay mucho que indagar, hay mucho que discutir sobre esto, ¿no? Actualmente trabajo en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en Concepción, eh, y bueno, y desde aquí tratamos de contribuir a la historia medieval en el mundo, digamos así. ¿Qué, Yo voy a partir con las preguntas, profesor. La idea es que después todos los que estén aquí háganle todas las preguntas que quieran, aprovechen de preguntar. En primer lugar, ¿por qué, por qué, por qué el título de este encuentro es como la grandeza de la Edad Media? ¿Se puede hablar de la grandeza de la Edad Media o simplemente la Edad Media? ¿Por qué me atreví yo personalmente de poner eso? ¿Cree usted que está bien, que no está bien? ¿Qué nos puede decir? Bueno, me parece bien osado, en primer lugar, hablar de la grandeza de la Edad Media. Es una osadía porque en general eh, uno tiende a considerar la historia como neutra, las cosas que pasaron. Entonces ya depende de uno la valoración que haga de esas cosas que pasaron. Y hablar de la grandeza de algo implica, a mi juicio, considerar que en el pasado o en la historia hay algo más que la superficie. Y hay algo más que los meros hechos que pueden aparecer en un manual. Entonces, um, creo que es interesante que alguien aborde o enfoque la historia medieval desde ese concepto, la grandeza, porque eso dice mucho ya. Eso indica que hay algo más que la superficie. No sé si me explico, pero en el fondo es mirar la historia ya con una intención más profunda, de entender, de analizar. Y por lo tanto, creo que es un buen pie para acercarse a la historia. Uno podría
plantear también la grandeza de la historia griega, por ejemplo. Y nos vamos a encontrar con el mismo fenómeno, ¿no? El querer abordar la historia buscando algo más que la pura superficie, los puros hechos. Entonces, me parece un abordaje interesante, partir así. Podríamos pensar que se trata de un prejuicio, pero hace mucho tiempo ya los historiadores se dieron cuenta que el prejuicio no es necesariamente malo. O sea, el prejuicio es algo que nos acerca, que nos ayuda a entrar de una forma específica a un tema en historia. El prejuicio no con connotación negativa, sino que es ir a buscar algo más, ¿eh? Algo más que la pura apariencia. Entonces, sí, me parece osado e interesante a la vez hablar de la grandeza de la Edad Media. Y qué nos podría decir usted de este periodo? ¿Por qué lo deberíamos estudiar? ¿Por qué los jóvenes, sobre todo, deberían aprender de aquello, ¿no? De este tiempo, ¿no? De 10 siglos. ¿Qué es lo que hay que rescatar? Eh, Porque de verdad hay mucho mito, me imagino, ¿no? Hay mucha leyenda, leyenda negra o leyenda rosada. Pero ¿qué usted destacaría? Sobre todo estos chiquillos que son de séptimo a cuarto medio. ¿Qué, qué deberían llevarse, ¿no? Para su vida de lo que fue este tiempo histórico? Mm. Bueno, eh, partiendo de lo que decíamos recién, ¿no es cierto? Creo que lo más importante es estudiar este periodo con la actitud de ir un poco más allá de la superficie, ¿no? Y lamentablemente, en el mundo contemporáneo, hoy día, la Edad Media se nos entrega de manera muy superficial. A todos nos gusta quizá las series, las películas, la literatura que está ambientada en la Edad Media, pero hay que tratar de ir un poquito más allá, porque estamos hablando de un periodo de 1000 años, ¿ah? En un espacio bastante amplio también en Europa, donde hay muchas realidades políticas y sociales, distintos reinos, y donde ocurrieron muchísimas cosas y muy importantes, muy importantes. Entonces, a veces tendemos a quedarnos con las caricaturas que nos entregan las series, las películas o los libros. Juego de Tronos, por ejemplo, y una gran literatura que tiene mucha aceptación en el público, ¿no es cierto? Porque son entretenidos, son historias de aventura, etcétera. Pero si uno va un poco más allá, se da cuenta que la Edad Media es mucho más que eso, mucho más que conflicto entre caballeros, mucho más que problemas religiosos. Entonces, si uno va analizando poco a poco, se da cuenta que en esos 1000 años ocurrieron hechos relevantes y muy importantes para la historia del mundo. Por poner ejemplos sencillos, pero muy profundos. En esa época surgen las novelas en general. Los grandes ciclos literarios se desarrollan precisamente en la Edad Media. Y nosotros hoy día podemos leer a Tolkien y tenemos series inspiradas en Tolkien, películas inspiradas en Tolkien. Podemos leer una gran cantidad de literatura maravillosa, fantástica, gracias a la creación literaria de la Edad Media. El ciclo artúrico, todas las novelas de caballería relacionadas con Rey Arturo, surgen precisamente ahí, en el siglo XII. En el año 1130, 1150, se empieza a difundir por Francia e Inglaterra una literatura que inmediatamente comenzó a arrasar la, las gentes de letras. Hoy día diríamos que corrían a las librerías a comprar estos libros. No era el caso, pero se copiaban por montones las novelas de caballería artúrica, porque se estaba fundando un género literario fundamental. Por poner un ejemplo, además tenemos los ciclos literarios de Carlomagno, tenemos toda una forma de ver la literatura que hasta hoy día nos acompaña. Y como ejemplo ponía Tolkien.
Tolkien es un autor del siglo XX. Él, cuando escribió El Señor de los Anillos, lo dice en sus entrevistas, está en su biografía, él lo que quería de alguna manera era emular la literatura medieval, que había sido tan grandiosa con estos ciclos literarios. Entonces, así como en la literatura, que yo pongo de ejemplo, hay muchos temas que son fundantes, ¿ah? De una tradición que hasta hoy día informa el mundo, que hasta hoy día está presente en nuestras sociedades. Profesora Marta tiene una pregunta. Sí, hola. Mira, yo soy profesora de ciencia y como profesora de ciencia en alguna época tuve que enseñar un poco de la historia de la química y que es como un poco en la línea del tiempo, ¿no? Entonces a mí me gustaría que compartiera con los chiquillos que están aquí presentes cómo era la forma en que se producían los libros, porque ahí no había imprenta y había gente que estaba encargada de hacer eso. Entonces, me gustaría si usted le pudiera comentar a los niños eso. Ya, sí, sí. Buena observación, ¿eh? A veces nosotros damos los libros como, como algo dado, ¿no es cierto? Los tenemos por un hecho de la causa y nos olvidamos que durante miles de años los libros no existían. Al menos no existían como los entendemos hoy día. Entonces, es algo muy rescatable y valorable una sociedad que sin imprenta se preocupó de conservar el saber y de generar nuevos conocimientos. Y eso implicaba un esfuerzo adicional, porque no había imprenta, es decir, no había máquinas. Todos los libros se escribían a mano, todos. Y un libro de 100 páginas, de 500 páginas, de 1000 páginas, transcrito a mano, toma muchísimo tiempo. Podría tomar hasta años. Claro, la sociedad en esa época generó un sistema, ¿no?, de reproducción de libros, donde había grupos específicos de gente que ya sabía escribir, que tenía buena caligrafía, y que estaba dedicada al menos todas las semanas un par de horas a transcribir. Tenían que cuidar muy bien la letra, por supuesto. Nosotros sabemos que escribimos hoy día con una soltura, con una, a veces, no quiero decir negligencia, pero no nos preocupamos de cómo resulta nuestra letra, porque al final la vamos a leer nosotros en los cuadernos. En esa época todo lo que se escribía a mano se escribía pensando que otro lo iba a leer. Por lo tanto, tenía que quedar muy bonito. Y gracias a eso hoy día podemos leer esos manuscritos. En las bibliotecas hay todavía miles de manuscritos, ¿ah?, con todo tipo de escrituras, todo tipo de obras literarias, científicas, filosóficas, religiosas, etcétera, que se han conservado con mucho esfuerzo, conscientes del valor, ¿no?, de guardar los conocimientos y transmitirlos a generaciones futuras. En ese sentido, yo diría que en la Edad Media había una valoración muy alta por los libros, ¿no?, porque se veía el esfuerzo detrás. Además, en esa época los libros se hacían de pergamino, ¿ya?, no de papel. El papel es una sustancia vegetal, ¿no es cierto? El pergamino es una sustancia animal, es cuero de oveja, cuero de ternero. Entonces también hacer un libro implicaba un trabajo de curtiduría, ¿no? Se dice que detrás de cada manuscrito medieval hay un rebaño completo de ovejas, ¿no? Porque, claro, son muchos cueros que después había que tratar, había que pulir, había que estirar, ¿no? Y por lo tanto, la producción de libros era un proceso largo, complejo. Pero la sociedad lo hacía con gusto y sobre todo con conciencia de que era necesario hacerlo. Por supuesto que algunos libros antiguos se perdieron, ¿no? Porque la historia es larga, porque ha habido conflictos de todo tipo, pero al mismo tiempo esas sociedades fueron muy responsables y trataron de conservar lo más posible. Y gracias a ellos tenemos también hoy día acceso a muchas obras de la antigüedad. Los griegos, los romanos, los egipcios
que escribieron en su momento fueron copiados a su vez por los medievales. Es muy bonito, y hoy día es todo un desafío a veces aprender letra manuscrita medieval para poder acceder a esos documentos. Hay muchos de esos libros que están todavía en manuscritos, que no se han editado en lengua moderna, que no se han traducido. Entonces, hay, no sé, yo diría una verdadera montaña de conocimiento esperando investigar, descubrir ahí. Me llamó la atención el tema de la química. En el mundo medieval la química también era importante, claro, no como la disciplina que conocemos hoy día, pero en el siglo XII surgió la alquimia. 12, 13, ¿no? Surge la alquimia, que algunos consideran como un antecedente de la química. Pero bueno, eso quizás me llevaría a otro tema. Profesora Valesca. Sí, hola, profesor José Miguel. Quería aportar igual un poco a lo que decía mi colega, que igual durante la Edad Media, ¿cierto?, se realizaron varias contribuciones, sobre todo en el desarrollo de la ciencia, en relación a personajes súper conocidos, como Copérnico, Kepler y Galileo, que fueron como revolucionarios en su momento y que hoy en día, hasta el día de hoy conocemos las leyes de Kepler, por ejemplo, lo que nos dijo Copérnico, así que igual eso como para que los chicos igual se vayan más o menos imaginando que ya en ese tiempo se hablaba de física y de ciencia. Buena observación, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ¿hay otra pregunta ahí? Sí, profesora Margarita. El micrófono está muteada, como dicen los chiquillos. Hola, profesor, un gusto. Mi nombre es Margarita Catalán. Nuestros chicos, muchos de los que están aquí, porque la mayoría son jóvenes, nosotros somos pocos profesores, a mí me interesa particularmente, me encanta la historia del medioevo, tienen como proyecto, entre otras cosas, ir a la universidad. Y la universidad para ellos es algo establecido, o sea, la PDT, la PTU, como se llame, pero pocos saben que el producto del Papa Gregorio, y hay toda una situación ahí con la iglesia, surgen las universidades de la Edad Media. Y el conocimiento en España, en la universidad de, no la recuerdo cuál era, ¿ya? Y la otra en Francia, con la escolástica. Entonces, me gustaría que les contara un poquito, porque ellos creen que, o sea, ellos han nacido con la universidad y el proyecto opuesto. ¿Ya? Escuchaba atentamente lo que usted decía y todo este prejuicio que hay con la Edad Media. Y yo creo que a ellos de alguna manera ha llegado también este prejuicio. Me gustaría que les contara un poco de esto, que es muy importante, y cómo nace en esta época y el aporte hasta el día de hoy. Siendo sí antecedente de las escuelas filosóficas anteriores, pero aquí es donde toma la forma que tienen hasta hoy en día. Por favor. Bien, sí, muchas gracias por la pregunta, la observación. Yo partiría con una cosa previa, una idea central a mi juicio y básica. El mundo medieval es extremadamente dinámico, ¿ya? Eso como una idea que hay que tener súper clara, ¿ya? No podemos seguir pensando que la Edad Media es una época de inmovilismo, una época de estancamiento, una época donde no pasó nada. No, todo lo contrario. Es una época, es un mundo extremadamente dinámico, ¿ya? Donde había una ebullición general de ideas, situaciones sociales, económicas, políticas, inventos, ensayos de todo tipo. Eso de entrada. Y en el campo de la educación, una de las invenciones más potentes de la historia del mundo, diría yo, es lo que comenta la profesora, la universidad. La universidad es una invención genuinamente medieval, genuinamente europea, genuinamente medieval. Y la universidad que conocemos hoy día desciende directamente de la universidad medieval. Claro, en el mundo antiguo había escuelas, había ciertos sistemas de educación, por supuesto, siempre los ha habido, pero en el mundo medieval esos sistemas
cristalizan en una institución muy particular donde se dan cita intelectuales, estudiantes, profesores de todas partes de Europa y se juntan en facultades. Y aparece la facultad de teología, aparece la facultad de derecho, aparece la facultad de filosofía o artes liberales, y aparece la facultad de medicina. Las primeras 4 facultades de la universidad. Y fue un invento tan exitoso que empezó a replicarse en todas partes. Hasta hoy día se discute cuál es la primera universidad del mundo. Algunos dicen que es la Universidad de Bolonia, en Italia, en el norte de Italia. Otros dicen que es la Universidad de París. Otros dicen que es la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Otros dicen que es Cambridge. En España surge la Universidad de Palencia. Y en fondo, en todas las ciudades empiezan a aparecer estas instituciones con las facultades correspondientes, y la sociedad misma se da cuenta de que es un invento excelente, porque permite entregar formación ordenadamente a mucha más gente que en los sistemas educativos anteriores, donde se pone de relieve distintas disciplinas, como el derecho, que es muy importante, y hasta hoy día lo vemos, ¿no es cierto? Estamos en Chile viviendo un proceso de generación de una constitución. Entonces el derecho se pone o cobra una relevancia muy importante en la sociedad, la medicina, por supuesto, y la teología para dar un fundamento esencial a la vida y a la sociedad, la filosofía, y con el tiempo, por supuesto, esto se va desarrollando, y ya mucho tiempo después aparecerán las facultades de ciencias exactas, de ingeniería, y así hasta llegar a la universidad que conocemos hoy. Pero todo esto empieza precisamente en la Edad Media, en el siglo XII, siglo XIII, por ahí. Incluso el mismo concepto de universidad, la palabra universidad, significa asociación. Universitas, en latín, quiere decir asociación. Y esto porque la universidad nace con el afán de reunir, de asociar. En primer lugar, a la gente. Las universidades hasta hoy día son comunidades de estudiantes y profesores, y administrativos, hoy día también. Y así se entiende la universidad, ¿no? Una comunidad educativa que avanza junta. Ese es el mejor contexto para cualquier formación. Todos lo sabemos, nosotros en los colegios a veces tratamos de replicar un poco esa idea, ¿no? La mejor manera en que todos aprendamos es el formar una comunidad. Ese es un invento puramente medieval, plenamente medieval, diría yo, y un gran aporte al mundo. Por el chat escribe Catalina Herrera, ¿se enseñaba trivium y quadrivium? Una pregunta bien técnica, interesante. El trivium y quadrivium en la Edad Media es lo que hoy día nosotros llamaríamos el currículum. El currículum de estudios, que consiste en 2 ciclos. Trivium es el ciclo de los ramos humanistas, diríamos, gramática, retórica, dialéctica, son las materias donde se aprende a leer, escribir, y el quadrivium es el ciclo de las materias de la naturaleza, no ciencias naturales, y matemáticas, ¿no? Aritmética, geometría, astronomía y música. Y ahí están también un poco el arte, ¿no? Entonces, el trivium y quadrivium, estas 7 materias, que se llamaban también 7 artes liberales, se estudiaban antes de la universidad, en la escuela, en el colegio, digamos. Y en la universidad se podía profundizar en ellas a un nivel superior, en la Facultad de Artes Liberales o Facultad de Filosofía, pero ya con la base del colegio. Entonces, si uno quería después transformarse en maestro en filosofía, maestro en gramática, por ejemplo, o en retórica, la retórica es el arte de hablar en público, eso sí podía hacerlo en la universidad. Pero sobre todo estas materias son el currículum escolar, ¿no? Las 7 disciplinas de la escuela, de los colegios.
No sé si respondo a tu pregunta, Catalina. ¿Alguna Sí, otra muchas pregunta? Ahí está, Catalina. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Benjamín Parra, pregunte. Eh, Hola, profesor José Miguel. Buenas noches. La pregunta que quería hacer era, sabiendo que en 1000 años aparecen y desaparecen muchos personajes, para usted, ¿cuáles son los más influyentes? ¿Cuál o cuáles son los más influyentes que afectaron y diseñaron de alguna manera el futuro de hoy y el presente? Una pregunta bien difícil, ¿eh? Porque como dices tú, hay muchos personajes y a veces lo que uno considera importante no lo es tanto, ¿ya? A veces las cosas que pasan ocultas son mucho más influyentes que las que son vistosas, ¿ya? Pero bueno, entendiendo que las cosas a veces uno las interpreta mal o las puede interpretar mal, yo diría que un primer personaje muy, muy influyente, muy importante, es Carlomagno, el emperador, el gran emperador de Europa en el siglo VIII y IX. Carlomagno es un franco de la tribu germánica de los francos que emprendió la construcción de un imperio. Entonces, políticamente hablando, Carlomagno significa, digámoslo así, la primera configuración de Europa, ¿ya? Su grandísimo imperio terminó siendo la base de lo que hoy día es Francia y Alemania, e Italia en parte también, o sea, es decir, el corazón de Europa, se debe a Carlomagno. De hecho, cuando su imperio se divide, ¿ah?, tiempo después de muerto, se divide en tres, ¿ah? Francia, por un lado, Francia oriental por el otro, que es Alemania, y una franja intermedia que subsiste hasta hoy día, que son todos los países que están entre Francia y Alemania: Holanda, Bélgica, Suiza, Italia. Entonces, ahí tenemos un personaje muy relevante, ¿eh? Que, claro, sin proponérselo, terminó de alguna forma delimitando el mapa de Europa actual. Y estamos hablando de que él es del siglo VIII, IX, 1200 años, Europa le debe su forma a Carlomagno. Él fue coronado emperador el año 800, el día 25 de diciembre, el día de Navidad. Y otra cosa muy importante que le debemos a Carlomagno es el rescate de la cultura. Carlomagno se dio cuenta que su imperio no podía funcionar sin cultura. Entonces, junto con la expansión política y la construcción política del imperio, se preocupó de que hubiera un sistema educativo en todo su imperio. Se preocupó de que los profesores se formaran bien, de que aprendieran bien la lengua de la educación, que en esa época era el latín. Él decía, no puede ser que los profesores no sepan bien latín, que vendría a ser algo así como que los profesores actuales no supiéramos castellano o español, bien. Se preocupó de que los textos antiguos de los romanos no se perdieran. Entonces, mucha gente copiaba textos por impulso de Carlomagno, y gracias a esa gente, ¿no es cierto?, esos textos sobrevivieron. Muchos de esos textos sobrevivieron. Entonces, para mí Carlomagno es una figura clave, clave. Después tenemos otras figuras claves, en distintos órdenes, porque hay infinidad de posibilidades. Por ejemplo, este año estamos celebrando los 700 años de la muerte de Dante Alighieri, uno de los poetas más grandes de la historia, autor de la Divina Comedia, un poema maravilloso que ha inspirado a muchísima gente desde entonces. 700 años, nació en 1321. Tomás de Aquino, personaje clave, porque le dio a la cristiandad una teología muy, muy potente, muy desarrollada, que hasta hoy día permite entender la fe, entender
la religión cristiana, ¿no? Y seguir con desarrollo. 1274, o sea, poco menos de 600 años, y sigue sirviendo, ¿no? Para el desarrollo teológico y el desarrollo filosófico también. Tomás de Aquino era un pensador de primerísimo nivel, filósofo y teólogo, y una de las cosas más valiosas que aportó Tomás de Aquino, italiano, es la valoración de la filosofía antigua. Tomás de Aquino consideraba que todos los autores tenían algo valioso que rescatar. Estamos en la época de las cruzadas, ¿ya? Donde en algunos aspectos había bastante odiosidad entre musulmanes y cristianos, por ejemplo, ¿ya? Pero Tomás de Aquino, al contrario, siempre fue muy abierto, y él mismo se preocupó de estudiar a los griegos, a los romanos, a los árabes, a los persas, a los judíos, e integrarlos todos en su planteamiento filosófico y teológico, a todos. Y si uno revisa sus obras hoy día, va a encontrar que él cita a Maimónides, por ejemplo, judío, que él cita a Averroes, árabe, que él cita a Avicena, un persa, musulmán. O sea, realmente revolucionó la filosofía, de alguna manera. Y claro, le enseñó al mundo que la filosofía hay que hacerla integrando, ¿no? Entendiendo y buscando por todas partes para llegar a comprender, entender bien el problema. Ahí tenemos también otro personaje. Víctor pregunta por el chat, ¿qué tan importante era la poesía en esa época? Así como los cantares de ahora y las personas los cantantes de ahora y las personas influyentes. ¿Los poetas ganaban algo por sus obras? ¡Ja! Yo creo que todos intuimos la respuesta de si los poetas ganaban. Depende. A ver, respondiendo a la primera parte, la poesía era vital. Es más, se hacía mucha más poesía que prosa. Nosotros hoy día en general estamos acostumbrados a la literatura en prosa, es decir, a la literatura en discurso. En esa época se hacía mucho más poesía. La historia se escribía en poesía. ¿Se imaginan ustedes leyendo un libro de historia escrito en poesía? Parece una locura. En esa época la historia se escribía en poesía. En general se escribía en poesía. Entonces, la poesía lo abarcaba todo. Porque la poesía es ritmo. Y la escritura, para los antiguos y después para los medievales también, es ritmo. Entonces la poesía estaba siempre presente y tenía un alto valor. En la Edad Media se estudiaba a los poetas antiguos, a los poetas clásicos, a Lucano, a Virgilio, a Horacio, todos los conocían, eran sus modelos, y los medievales hacían mucha poesía, como hacían también mucha música. Entonces tenía un valor muy alto. El problema es si los poetas eran bien pagados o no. Y claro, igual que hoy día los poetas nunca han sido bien pagados. Aunque depende. Igual que hoy día, si un poeta se arrimaba a un buen patrono, a un buen mecena, alguien que financiara la poesía, sí podía ser bien pagado. Entonces, por ejemplo, muchos poetas andaban en las cortes de los príncipes. De ahí aparece la figura del trovador o del trovero. Gente que compuso magníficos poemas, cantos de todo tipo, para ser acompañado por instrumento o no, necesariamente, y que vivían del mantenimiento que le hacía un señor, que podía ser un príncipe, podía ser un obispo. Los obispos financiaban también muchos poetas en esa época. Hay un obispo en Francia, en el norte, que se llama Guillermo, apodado de las Blancas Manos, que financió muchos poetas en el siglo XII. Y claro, esas poesías hoy día uno las puede leer, las puede incluso intentar cantar, y acompañar por instrumentos. En Chile hay un grupo famoso de música que se llama Calenda Maya, fundado por un medievalista de Valparaíso, que canta poesías medievales.
muy bonito, muy bonito. Y muestra un poco que ese mundo estaba muy abierto a la poesía, y no solo muy abierto, sino que la entendía como algo esencial. Y uno, a donde vaya en Europa medieval, va a encontrar gente financiando poetas, ¿no? Y poetas escribiendo, produciendo, cantando. Lo que decíamos delante, la literatura artúrica tiene que ver mucho también con la poesía. Había muchos géneros poéticos, por ejemplo, en Francia, en el norte se desarrolla un género que se llama lais, que son cantos de origen celta, que cantan al amor caballeresco, por ejemplo, o bien cantan al amor a la naturaleza, algo que hoy día se está poniendo también sobre la mesa, ¿no? El tema de la admiración por la naturaleza, medieval eso estaba clarísimo. Hay otros poetas que cantan al campo, a los trabajos del campo, como habían hecho los romanos, que hay mucha poesía sobre los pastores, sobre el cuidado del ganado, sobre el hecho de estar. Yo en clases leo siempre con los estudiantes un poema que retrata a un sujeto que está echado debajo de un árbol a la sombra en verano, y que escucha un arroyo cerca, ¿no? Y claro, lo cantan también y lo describen con su poesía de manera tal que uno siente paz solo por el hecho de declamar esa poesía. Bueno, es un ejemplo. Pero sí, la poesía era muy importante y uno podía ganar plata o no según se moviera, digámoslo así, con la gente que tenía el financiamiento. Aquí hay otra pregunta. La importancia de la religión en la Edad Media, sabiendo que fue una época teocéntrica, no exenta de prácticas contrarias al cristianismo, la influencia de la Iglesia. La importancia de la religión es también vital, ¿no? En la Edad Media y en las sociedades antiguas en general hay un consenso social tácito en que el mundo es más que lo que se ve, ¿no? El mundo es más que lo que se ve, es decir, hay realidades sobrenaturales. Los antiguos lo tenían claro, los medievales lo tenían claro, incluso en la Europa moderna también es muy claro. Y eso significa, por lo tanto, que hay una dimensión de las personas muy importante, que es la que no se ve, pero que hay que ejercitar de todas formas. Ahora hay que tener cuidado también, o sea, siendo honestos, a veces uno tiende a pensar que la Edad Media es iglesia cristiana, y en parte sí, pero el cristianismo también es una realidad dinámica, y sería errado pensar que los cristianos de la Edad Media eran como nosotros, entre otras cosas porque han pasado muchos siglos, y por ejemplo, los campesinos de la Edad Media a veces tenían menos conocimiento del cristianismo del que puede tener una persona hoy día. Esa gente no sabía leer, no sabía escribir. Nosotros aprendemos a leer desde chicos. Y los que estamos en familias cristianas aprendemos el catecismo, etc. Pero vivimos en una cultura escrita. En esa época las tradiciones orales eran mucho más importantes, entonces el cristianismo se transmitía así, y a veces se transmitía también con espiritualidades más antiguas, ¿ya? Es decir, había una preocupación central por lo sobrenatural. A nadie se le pasaba por la cabeza que el mundo fuera pura materia y que todo se acababa acá. No. Entonces había una relación con lo sobrenatural mucho más intensa. En general, lo espiritual, en todo sentido, era vivido con mucha mayor intensidad. También las emociones, también los sentimientos. La literatura, que mencionábamos recién, lo muestra así, ¿eh? Las emociones que se reflejan en la literatura medieval son muy potentes, son muy fuertes, son muy intensas. Entonces, eso también pasaba en la religión. Y a veces eso generaba exceso, ¿no es cierto? A nosotros nos parece el exceso como estas penitencias extremas que a veces
aparecen en el mundo medieval, que para ellos era también parte de esa intensidad, ¿no? Penitencia extrema. No sé si ubican los flagelantes, esa gente que recorría las ciudades en época de peste, semidesnudos, y que se iban latigando unos a otros, azotando en la espalda. Ya, porque vivían la espiritualidad de manera muy, muy intensa. Las peregrinaciones. Imagínense hoy día una persona que se confiesa y el confesor le dice, en penitencia anda a Jerusalén. A Jerusalén. Bueno, en esa época era una penitencia. Ir a Jerusalén, ir a Santiago de Compostela. Y la gente no protestaba, al contrario, le parecía lógico, por la intensidad, ¿no? Era un mundo que vivía sumamente intenso, porque, insisto, no existía la cultura del libro, ¿no? Que a nosotros nos da mucho, o sea, existían los libros, ya lo dijimos, pero nosotros mediatizamos todo a través de la palabra escrita. En esa época no es así. La vida se vive en el momento. No queda escrita, no queda registrada. Muy poco lo que queda registrado. Entonces todo se vive en el momento. Y eso genera esta intensidad de vida, ¿no? Entonces ir a Jerusalén era una hazaña de vida. Pero a uno le podía tocar. En penitencia, anda a Jerusalén. Anda al santuario de Santo Tomás de Canterbury en Inglaterra. Santuario muy recurrido por peregrinos. Y claro, eso le daba una vitalidad al mundo cristiano también tremendo. Marta pregunta, ¿quiénes podían participar en la iglesia? Todos podían participar en la iglesia, absolutamente todos, como hasta hoy día. La iglesia es una institución en la que se da una llamada a todos, ¿no? Y a mi juicio el cristianismo estaría muy mal entendido si no nos diéramos cuenta de eso, ¿no? Basta leer los evangelios para darse cuenta que Cristo llama a todos, ¿no? Entonces, la iglesia medieval lo tenía muy claro. Y basta ver cómo se desarrolla, ¿no? Por ejemplo, en el mundo medieval había una estratificación social muy grande, ¿ya? Es un hecho. Había un grupo noble, aristocrático, y había también grandes poblaciones campesinas que marcaban una gran diferencia. Grupo noble, grupo campesino. Y a pesar de esa gran diferencia social, en la iglesia cabían todos. Y por ejemplo, cualquiera se podía ser monje, cualquiera podía ser sacerdote, fuera de las clases más aristocráticas, principescas, o fuera de familia humilde, de pastores, campesinos, leñadores. Y en un monasterio podían convivir hijos de nobles con hijos de campesinos. Y no solo es teoría, es práctica, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos de esto, de los más famosos. Un sujeto llamado Gerberto de Aurillac, del sur de Francia, siglo X, hijo de pastores que se hace monje. Era muy despierto, estudioso, responsable, inmediatamente empezó a destacar en los estudios. Era hijo de pastores, pero con la formación, sabemos que si uno pone de su parte y tiene buenos profesores, va avanzando. Y Gerberto de Aurillac aprendió muy bien, tanto que de su monasterio lo mandaron a España, del sur de Francia lo mandaron a España, a estudiar la ciencia de los árabes, matemática, geografía, geometría. Cuando aprendió eso, incluso aprendió árabe, volvió a Francia. Inmediatamente lo llamaron del norte de Francia, de una ciudad llamada Reims, a hacer clase allá. Y se hizo famoso en Reims, al punto que llegó a arzobispo de Reims. Y después fue nombrado papa y gobernó la iglesia con el nombre de Silvestre II, un hijo de pastores, literalmente. Porque en la iglesia, ya digo, todos tenían cabida. Y alguien pregunta por el chat por las mujeres.
lo iba a decir, no hacía falta esa pregunta, porque en el caso de mujeres también tenemos ejemplos notables. Yo últimamente he estado hablando mucho de Hildegarda de Bingen, una monja benedictina que llegó a ser la mujer más sabia de su época, que escribió de teología, de filosofía, de mística, de medicina, de lingüística, además de obras de teatro, composiciones musicales y una enciclopedia. Siglo XII, 1150-1170. Venían de toda Europa para escucharla, para conocerla. Sacerdotes, obispos, monjes. Una mujer. Y a nadie le extrañaba. Y con el prestigio que tenía, hasta hoy día sus obras se leen, incluso hoy día se la reconoce como la madre de la homeopatía, porque su obra médica es muy valiosa y ya trata cientos de enfermedades, describe en parte sus causas y después propone remedios, siempre naturales, usando las virtudes naturales de las plantas, de las hierbas, de las piedras. Y tiene varias obras de medicina que muestran un poco la inmensa sabiduría que tenía Hildegard de Bingen. Entonces, ahí hay un ejemplo, ¿no?, de las mujeres en el ámbito eclesiástico y en el ámbito de la cultura también. Y no nos olvidemos una cosa, el mundo germánico, a diferencia del mundo romano, o el mundo griego, valora la participación de la mujer en el espacio público. Y como los germanos son los que dan origen a la Edad Media, así tenemos muchas mujeres gobernantes. En los reinos germánicos, en muchos casos, gobiernan las mujeres. En el reino franco gobiernan Brunekilda, Fredegunda, son nombres un poco raros, pero así se llamaban. Y hasta hoy día, ¿por qué en Europa vemos que en, no sé, Holanda gobierna una reina, en Inglaterra gobierna una reina, en Suecia gobierna una reina, en España ahora gobierna un hombre, pero conocemos, por ejemplo, Isabel la Católica, la reina Isabel II, en el siglo XVIII, porque los germanos introdujeron esa idea. Los griegos y romanos en el mundo antiguo no le dieron ninguna posibilidad a las mujeres de figurar en el espacio público. En cambio, los germanos sí, y eso hace que el mundo medieval también rescate eso, que la mujer gobierne, que la mujer haga filosofía y literatura, no es repugnante, al contrario, parece parte de. Claro, estadísticamente es menor en cantidad, en proporción, pero no había un impedimento. Las mujeres participan también de la medicina, mucho. Bueno, ya hasta hoy día, ¿no es cierto? Hay escuelas importantes, en el sur de Italia, por ejemplo, una escuela muy famosa, donde las profesoras son mujeres. Así que, bueno, en fin, como digo, es un mundo muy dinámico, muy dinámico. Hay que tener cuidado con quedarse en ideas muy estrictas. Profesor, por un tema Sí. de tiempo, una pregunta más. ¿Quién se anima a la última pregunta? Oiga, realmente interesante lo que dice, tema de la mujer. Como que hay como un mito generalizado, como que ha sido muy desplazada, pero al contrario, los hechos, el dato, dice lo contrario. Sí. Bueno, lamentablemente eso fue cambiando también en el tiempo, y a mi juicio es justamente por culpa de la recuperación del derecho romano. Porque el derecho romano, que se había dejado de usar en el mundo medieval, porque se impuso el derecho germánico, tiempo después empezó a ser recuperado, ¿ya? El derecho romano, por supuesto, que tiene aspectos interesantes, que hasta hoy día se aplican en las jurisdicciones y en las legislaciones de los países, pero venía con ese problema, que el derecho romano era muy, muy excluyente de la mujer. Entonces en Europa, hacia el final de la Edad Media, empezó también a aparecer esa idea, ¿no? Dentro del derecho romano. Y en el mundo moderno, en el llamado mundo moderno, la mujer está mucho más excluida, a mi juicio, que en la Edad Media, donde, por ejemplo, como decía, a nadie le sorprende que la reina sea la que gobierne. En España es frecuente. En Castilla, ¿no? Cuidado que no existe España todavía en esa época. Existen Castilla, Aragón, son reinos distintos.
en el reino de Nápoles, en sur de Italia también. Víctor pregunta qué se puede decir sobre el rey Arturo. ¿Era solo una historia? Es una pregunta muy compleja. Hasta hoy día los investigadores discuten si existió o no existió realmente Arturo. En general, se dice que hubo un caudillo que motivó la figura del rey Arturo, pero el rey Arturo que conocemos nosotros es una ficción, ¿no? Es una construcción literaria, que además tiene un sentido propagandístico, ¿no? Era el rey Arturo una figura para contrarrestar a los anglosajones, ¿ya? Es una figura que surge en el mundo anglo-normando, ¿ya? Que estaba en pugna política con los anglosajones. Entonces el rey Arturo es como el que resiste a los anglosajones. No se descarta que haya sido inspirado en algún caudillo, pero yo no le llamaría entonces ya rey Arturo, a ese caudillo. No, el rey Arturo, para mí, es una figura literaria que, no obstante, tuvo quizás aún más influencia que el verdadero caudillo, ¿no? Por esta revolución literaria que les mencionaba. El rey Arturo y todas sus historias fueron copiadas y recopiadas y difundidas. Hoy día diríamos bestsellers, ¿no? Bestseller. Y hay cientos de manuscritos con historias del rey Arturo por toda Europa, Alemania, Francia, Italia, España. Perfecto, profesor José Miguel. Yo no sé si alguien más tiene una última pregunta. Desde ya le agradezco su tiempo. 10 siglos yo creo que es muy poco para 55 minutos. Y también para un semestre en la universidad, yo creo que da para mucho más. Pero sin embargo es muy interesante. Quién sabe, ¿no? Para más adelante lo invitamos y le pedimos así como un tema específico. Dante Alighieri, sin duda, es muy apasionante todo lo que es él, su figura, su obra, ¿no? Entonces, no sé, si alguien más tiene una pregunta, chiquillos, si no, lo preparamos al profesor, ¿no? Con algún tema para el segundo semestre. Yo encantado. Podría estar hablando eternamente aquí, así que, pero no, entiendo que mejor segmentar. Y bueno, y también le cuento a usted, profesor, que tenemos otro conversando con el 1 de julio, para que todos sepan, hemos invitado a Benjamín Franzani. Benjamín Franzani es abogado, y hace muy poco publicó un libro muy parecido al tema que usted nos está hablando, ¿no? Crónica de una espada, que es un libro muy apasionante, de una historia de ficción así medievalística. Entonces nos va a contar y nos va a conversar que escribir un libro es posible. Y Benjamín Franzani parece que comenzó a escribirlo a los 14 años, como la edad que tienen ustedes, y hoy en día ha publicado un libro. Es bien interesante. Eso, yo no sé si alguien más tiene alguna consulta, Daily, Juan, Matilde, que hacerle al profesor. Si no, lo dejamos ya para un segundo encuentro con usted, profesor. Y el tema de la figura de la mujer también es súper interesante, realmente, así, qué bueno que lo tocó y lo abordó. Realmente muy agradecido. Sí, no, sería injusto no mencionarlo. Hay una pregunta en el chat, ¿eh? Ya. Una pregunta por la vida cotidiana y por la infancia, los niños. Es un tema largo, es un tema largo. Entre otras cosas porque cuesta reconstruir la vida cotidiana, ¿no? Como sabemos, en el mundo antiguo los registros son pocos y en general tienen que ver más con hechos políticos, ¿no? Con las guerras, los gobiernos. Entonces cuesta hoy día hacerse una idea de cómo vivía la gente en el día a día. Hay algunos materiales, hay registros, a veces hay diarios, ¿no? Hay diarios de gente en ciudad que cuenta el día a día. Y gracias a eso sabemos cómo funcionaban los mercados. Por ejemplo, los problemas que tenían las carnicerías, famosos en la ciudad de París. El debate por los restos de los animales faenados, donde se tiran para que no se haga mugre, cosas de esas. La vida cotidiana ha sido siempre más o menos la misma.
tratar de vivir al día, cuidando a la familia. Claro, lo que sí, que en Europa la inmensa mayoría de la población es rural. Más del 90% de la gente vive en los campos. Todo lo contrario de lo que pasó hoy día, donde la población casi en su totalidad vive en las ciudades. En esa época no, vivían en los campos, ¿no? Entonces hay una población muy dispersa, con mucha familiaridad con el bosque. En Europa es puro bosque, por todas partes, bosque. Entonces hay familiaridad con el bosque, con los animales del bosque, que pueden ser amigos y peligrosos también, como los lobos, los osos. Entonces hay una vida cotidiana muy orientada al trabajo de la tierra, en una relación con la naturaleza muy fuerte, muy intensa también, y con cosas que hoy día nosotros ni siquiera nos imaginamos. O sea, ahora son las 7 de la tarde, está oscuro, estaríamos a punto de acostarnos en la Edad Media, porque una vez que se va la luz ya no hay nada que hacer. O sea, se puede prender una hoguera, ¿ya?, para calentar la última comida, y sería. En el mundo medieval todo se hace de día, todo se hace de día, y en invierno, por ejemplo, las horas de luz son pocas, muy pocas. Entonces, los días son muy cortos en invierno, son muy largos en verano, y ahí se aprovecha todo. Al mismo tiempo no existe el reloj. O sea, los medievales inventaron el reloj mecánico en el siglo XIV, pero hasta esa época no existe el reloj. Entonces, a propósito de la vida cotidiana, nosotros vivimos mirando esto, o el teléfono, ya. Imagínense lo que sería la vida cotidiana sin reloj. O sea, ustedes tienen clase a las 10, reunión a las 6, nos vamos a juntar a las 5, comemos a las 8. Todas nuestras referencias son cronológicas y tienen que ver con el tiempo medido, el tiempo mecánico. En el mundo medieval eso no existe. La vida cotidiana tiene otro ritmo. Tiene el ritmo de la luz, tiene el ritmo de las campanas, ¿no? Hay muchos campanarios en Europa. Es el único ritmo, entre comillas, artificial que hay de las campanas, porque los monjes tocan las campanas cada ciertas horas, y gracias a eso la gente más o menos se va ubicando, ¿no? Si estamos en la mitad del día, al principio, al final. De manera que es una vida cotidiana con los mismos problemas que nosotros hoy día, pero al mismo tiempo con unos ritmos muy distintos y una forma de interactuar con el entorno, con el tiempo, muy distinto a nosotros. Por ahí hay mucho todavía que investigar, que analizar, que entender. Nosotros damos tantas cosas por obvias. Conversaba la otra vez con un amigo. Esto que yo tengo en la mano y ahora en los ojos tampoco existe. Bueno, lo inventaron también los medievales, en el siglo XIII. Pero esto que también para nosotros nos cambia la vida, si no, yo ya a esta altura no podría leer, no soy tan viejo, pero a esta altura no podría leer. Y sin embargo, espero todavía me quedan muchos años de lectura gracias a este pequeño aparato que tengo en los ojos. Ustedes todavía no tienen, al menos la gente joven que los veo aquí, ya tendrán. Y así hay tantas cosas pequeñas que a uno le cambian la vida y cambian el mundo, y que no nos damos cuenta. Entonces, cuando pensamos en la Edad Media, nos podemos hasta sorprender, ¿no? Pero bueno, es parte de la historia. La historia es eso, ¿no? Somos distintos y iguales a la vez, ¿no? Es el mismo ser humano, son las personas con sus mismos problemas de siempre, pero que hacen frente a esos problemas de distinta manera a lo largo del tiempo. Pero bueno, es una pregunta que da para mucho, ¿eh? Y la infancia ni siquiera me atrevo a meterme, porque ahí podríamos estar también mucho tiempo. Ahora, me gustaría que, ya para ir cerrando, profesor, ¿por qué estudió usted historia? ¿Y por qué qué le diría a estos alumnos que estudien historia? ¿O le diría a usted que estudien historia? No sé. Depende. Yo creo que hay
distintos factores que confluyen en, digámoslo así, la vocación profesional de una persona. En mi caso, hay factores externos e internos, creo yo. Como factor externo, yo estudio historia porque mi tía es profesora de historia, y desde que tengo uso de razón me mostraba libros, me mostraba fotos, imágenes, y ella misma me fue encaminando con la historia. Pero después también yo mismo me fui dando cuenta de que la historia es apasionante, es un mundo de conocimiento, y además la historia es conocerse uno mismo, es conocer a las personas, es conocer al ser humano. De manera que es mucho más que aprenderse hechos, aprenderse fechas de gobierno, ¿ah? Es entender cómo funcionamos las personas, ¿ah? Y una pregunta como la que hacía Víctor sobre la vida cotidiana, claro, te lleva a reflexionar sobre muchas otras cosas, no necesariamente sobre el pasado. Al final terminamos quizás cuestionando nosotros mismos. Entonces, la historia, yo le diría a la gente que tiene inquietud por la historia, que se lo plantee seriamente y bueno, vea, ¿no es cierto?, si puede ser su camino o no, ¿ah? Pero yo no lo descarto de plano, para la persona que tenga inquietud, de la historia, como la filosofía, entre comillas, la historia no sirve para nada, ¿ya? No tiene una utilidad práctica, pero es una necesidad antropológica. La sociedad no puede vivir sin historia, como no puede vivir sin poesía, sin arte o sin filosofía. ¿Para qué sirve la poesía? Para nada. En términos prácticos, para nada. Y sin embargo, no existe sociedad sin filosofía. Tampoco existe sin historia, creo yo. Hay una necesidad antropológica, social, de preguntarnos de dónde venimos. Hasta la persona más reacia a estudiar historia se pregunta quiénes son sus antepasados, su familia, quién era su abuelo, de dónde vino su familia, ¿ah? Entonces, ahí la historia va a llenar ese vacío siempre. No quiero hacer propaganda, pero creo que si uno tiene la inquietud, la tiene que analizar seriamente. Muchas gracias, profesor José Miguel, por su tiempo. Insisto, de verdad que el tiempo es valioso y de verdad se lo agradezco. Ahí un estudiante me escribió por interno que quedó muchas más preguntas, entonces va a esperar la siguiente ocasión para también hacerlas. Así que muchas gracias, a nombre también del Colegio Humanidades, también aquí el estudiante del Colegio Seminario San Fidel de San José de la Mariquina que nos está acompañando, y muy agradecido, profesor. Veremos ya en el futuro si nos podemos volver a encontrar en esta instancia y con más preguntas y respuestas. Encantado, y muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que no sé, yo gozo con estas conversaciones, así que cuando quieran, feliz. Me alegra verte, Ignacio, después de tanto tiempo. Habíamos conversado por teléfono y correos, pero tiempo que no nos veíamos. Así que, y también ver a los colegas aquí, a los estudiantes, así que realmente agradecido. Muchas gracias y muy bien, pues chiquillos, profesores, gracias también por haberse conectado y nos estaremos viendo en el próximo Conversando con, el 1 de julio a las 6 de la tarde con Benjamín Franzani, que nos va a dar tips, ¿no?, que es posible escribir un libro. Así que eso, que tengan toda una muy buena tarde, una buena noche, descansen. Hace frío, así que tomarse un chocolate caliente no vendría mal. Un gran abrazo, profesor José Miguel. Que esté muy bien. Saludos Gracias. por allá, Concepción.